Esto es algo que muchos de ustedes habían estado pidiendo con insistencia desde hace tiempo. Me tomó bastante trabajo, pero finalmente encontré 3 historias que ocurren durante confinamientos escolares. Todo comenzó en un día típico y aburrido en la clase de cálculo. Era viernes, 7ª hora, lo que significaba que la semana ya casi terminaba y por fin llegaban las vacaciones de primavera. Todos estábamos inquietos en nuestros asientos. Se notaba el ambiente. Esa tarde no teníamos examen, a diferencia de muchos de mis amigos con otros profesores. Así que nuestro maestro, que era bastante relajado, decidió que jugáramos un rato en el sitio web sporcle.com. Estábamos haciendo un quiz sobre logotipos de marcas. Recuerdo perfectamente el momento en que ocurrió. Justo después de que mi amigo respondió una pregunta, me acuerdo incluso de la respuesta, Adidas, la voz del director se escuchó por los altavoces. Sonaba alterado, nervioso. Nos dijo a todos los maestros que esto no era un simulacro y que debíamos entrar en confinamiento de inmediato. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Se me puso la piel de gallina. Incluso nuestro profesor, que siempre parecía relajado, de repente se veía realmente asustado. Nuestro profesor corrió a apagar las luces y nos hizo señas para que nos reuniéramos en una esquina al fondo del salón. Nos quedamos en completo silencio durante unos 2 minutos. Luego, ese zumbido constante que venía de un panel en la parte trasera del aula se detuvo de golpe. Era señal de que habían cortado toda la energía eléctrica del colegio. Nos miramos entre todos, conscientes de que la situación era realmente grave. Pasaron unos minutos más en completo silencio, y de pronto escuchamos a un hombre gritando a todo pulmón en el pasillo. 2 chicas de la clase comenzaron a llorar, lo que solo aumentó el miedo de todos. Los gritos se acercaban cada vez más al aula. El sujeto, que sonaba como un completo desquiciado, empezó a golpear los casilleros mientras gritaba, «Los voy a matar a todos». Fue en ese momento cuando realmente temí por mi vida. Nuestro maestro nos pidió silencio, y todos nos miramos, tratando de leer en el rostro de los demás que tan asustados estábamos. Luego, los golpes se trasladaron a la puerta de nuestro salón. Entonces, una de las chicas que lloraban gritó desesperada, «No». Los golpes se volvieron aún más violentos, y el hombre empezó a gritar, «Abran». Ya había 2 chicas llorando en voz alta. Parecía una eternidad aquel instante en el que ese hombre golpeaba la puerta con furia. Pero al final, siguió su camino por el pasillo, gritando como si estuviera completamente fuera de sí, hasta que su voz se perdió en la distancia. 10 minutos después, aunque se sintieron como media hora, el director volvió a hablar por los altavoces para explicar lo ocurrido, lo cual fue bastante sorprendente. Dijo que, al parecer, una persona con problemas mentales había entrado al edificio y agredido a la recepcionista, quien huyó del lugar gritando. Nadie del personal estaba seguro de si el sujeto iba armado o no. En ese entonces, la escuela aún no tenía cámaras de seguridad ni podía costear vigilancia adecuada, así que era un lugar completamente expuesto a una situación como esta. El personal revisó todos los pasillos y salones, pero no lograron encontrarlo. Por eso, el director dio la orden de reanudar las clases, aunque con las puertas cerradas con llave y sin permitir que ningún alumno saliera por ninguna razón. Pero lo más perturbador de todo fue lo que se supo después. Uno de los conserjes, durante su turno nocturno, encontró al hombre durmiendo en un cuarto de almacenamiento en la parte trasera del colegio. En uno de los cuartos de almacenamiento al fondo de la escuela. Según los rumores que circularon entre mis compañeros, el hombre tenía asomando del bolsillo nada menos que un revólver 44 Magnum. Se cree que el conserje cometió algún error que lo despertó, quizá dejó la puerta del cuarto entreabierta, porque cuando la policía llegó al lugar, el sujeto ya había desaparecido. Hasta el día de hoy, que yo sepa, nadie de mi clase sabe si ese hombre fue capturado o no. Me gusta pensar que ahora está recibiendo la ayuda que necesita. En mi escuela, hay 2 horarios de almuerzo. El primero es para todos los estudiantes de 6º grado y una parte de los de 7º. El segundo es para el resto de 7º y todos los de 8º. El confinamiento ocurrió a comienzos de octubre, un día nublado y lluvioso. Durante el primer almuerzo, escuché 4 estallidos muy fuertes.
En lo personal, pensé que era simplemente un trueno, pero en el comedor, todo el mundo comenzó a gritar. Al principio creí que estaban exagerando. Pensé que esos chicos eran unos dramáticos, hasta que apareció el personal de seguridad del campus, gritando que todos debíamos entrar al salón de usos múltiples. Incluso los estudiantes que estaban en fila para comprar comida tuvieron que tirar su almuerzo y correr adentro. Mis amigos y yo entramos con una gran multitud. Todos queríamos saber qué estaba pasando. Ese salón es enorme, y la pared trasera está hecha completamente de vidrio transparente. Cuando entramos, los guardias estaban apresurados cubriendo los cristales con cortinas, y había adultos custodiando cada salida. Mi amigo Eric, igual de curioso que todos nosotros, se acercó a preguntar a uno de los adultos qué estaba ocurriendo. Cuando regresó, nos dijo: ¿ubicas esas casas que están justo frente a la secundaria? Me preguntó Eric. Sí, le respondí. Pues hay un hombre mentalmente inestable que se atrincheró dentro de su casa, amenazando con suicidarse y matar a los policías si intentaban desalojarlo. Había estado merodeando por fuera de la escuela, mirando a los estudiantes de una forma muy extraña. Eric nos contó que, además, ese hombre estaba registrado como delincuente sexual, lo que hizo todo aún más aterrador. Tuvimos que quedarnos encerrados en el salón de usos múltiples por más de una hora, perdiendo 2 periodos completos. Cuando por fin todo se calmó, nos escoltaron a nuestros salones uno por uno. Después me enteré de que ese hombre vivía justo al lado de mi amiga Brandy. Ella me contó que la noche de Halloween anterior lo vio a través de la ventana, cortándose el brazo y escribiendo con su propia sangre en el vidrio: «No vengas aquí o te mato». Claro, como era Halloween, muchos, incluida Brandy, pensaron que era solo parte de la decoración. Pero después de aquel día, todos entendimos que ese hombre tenía serios problemas, y nos sentimos aliviados de que nunca llegara a acercarse a nosotros. Tengo 22 años, recién salí de la universidad y conseguí un trabajo en mi antigua escuela secundaria como asistente de informática, trabajando en el sótano del edificio. Ese sótano es un completo desastre, lleno de cosas desordenadas, pero hay una pequeña oficina de 3 personas que en realidad es muy cómoda. Tiene 3 escritorios grandes, 2 mini refrigeradores, una pantalla plana montada en la pared, y un aire acondicionado delicioso, un lujo que ni los estudiantes ni los profesores disfrutan arriba. Además, ahí se encuentran todos los servidores y el equipo técnico de la escuela. Obtuve el puesto porque 3 de mis antiguos profesores de informática prácticamente me adoraban. De hecho, los considero como amigos verdaderos. No los veía solo como profesores, sino como verdaderos amigos. Gracias a ellos conseguí este trabajo, y la verdad es que todo había ido muy bien, hasta lo que ocurrió hace unas semanas. Ese día, mis 2 compañeros de oficina, Dave y Gary, no estaban conmigo. Estaban arriba, ocupados con papeles o quién sabe qué. Yo aprovechaba mi hora de almuerzo y estaba comiéndome un sándwich cuando recibí una llamada desde la recepción. Una de las secretarias me informó que la escuela estaba en confinamiento. Alguien, posiblemente armado, había entrado al edificio. No había mucho que pudiera hacer. Aunque esta pequeña oficina era muy cómoda, no tenía puerta, solo una gran entrada abierta. Y peor aún, la puerta del sótano ni siquiera tenía una cerradura funcional. Por precaución, apagué todas las luces, incluida la pantalla de la computadora, y me quedé en silencio. Tenía el celular sobre el escritorio e intenté escribirle a Gary y a Dave, pero ninguno respondió. Me quedé ahí, en la oscuridad, jugando con el celular para matar el tiempo. Pasaron unos 20 minutos. Yo solo esperaba que desde recepción me llamaran para decirme que todo había terminado. No tenía idea de lo que estaba ocurriendo allá arriba. Desde el sótano no se escuchaba absolutamente nada. Además, no se me permitía hacer llamadas hasta que se diera oficialmente por terminado el confinamiento. Entonces, escuché cómo se abría la puerta del sótano. Su chirrido resonó por todo el lugar, colándose hasta mi oficina. Me incorporé en mi asiento, dudando si debía gritar el nombre de Gary o de Dave. Estaba ansioso por saber qué estaba pasando. De pronto, alguien bajó corriendo por las escaleras. Los pasos se acercaban a mi oficina.
Sin pensarlo, aparté la silla y me metí debajo del escritorio. Me escondí debajo del escritorio. Alguien entró en la oficina, pero no encendió las luces. Solo había silencio. No puedo describir el miedo que sentí. Era como si un solo movimiento en falso significara mi muerte. De repente, mi teléfono vibró, me había llegado un mensaje. Sentí como si el alma se me saliera del cuerpo. Apreté los dientes con fuerza, paralizado. Entonces escuché pasos acercándose, cada vez más. No aguanté más. Salí de golpe de debajo del escritorio, con los brazos en alto, suplicando que no me hicieran daño. Alguien me tomó del brazo y me ayudó a levantarme. Era un hombre con camisa de cuadros rojos, jeans y una gorra rojo oscura. Me dijo: tranquilo, solo estoy escondiéndome contigo. ¿Qué está pasando allá arriba? Le susurré lo que sabía, pero él ignoró la pregunta y me preguntó si había una salida en el sótano. Le señalé hacia el otro extremo. Antes de que pudiera moverse, le pregunté: ¿quién eres? Hubo un silencio incómodo antes de que me dijera que había ido a recoger a su hijo, pero un maestro lo había hecho esconderse. Mientras hablaba, revisé el mensaje que había recibido. Era de Dave. Amigo, esto está demente. Un tipo con una pistola le disparó al profesor Buckley. Lleva una camisa roja y una gorra. Lo que sea que hagas, no subas. Estaba a punto de leerle el mensaje en voz alta al hombre, hasta que alcé la vista y sentí que el estómago se me hundía. El hombre notó mi expresión de sospecha. Se puso tenso. Y yo solo pensé en correr. Salí disparado hacia las escaleras. Un disparo retumbó en el sótano. Escuché la bala rebotar contra algo metálico en la oscuridad. Pero, gracias a Dios, no me dio. Logré subir. Por suerte, la policía ya estaba en todas las salidas, incluida la del sótano, y atraparon al hombre justo cuando intentaba escapar. Y aún mejor, el profesor Buckley sobrevivió al disparo. Más tarde se supo que el atacante tenía algún tipo de conflicto personal con él, aunque nunca se reveló la razón. Lo único que sabíamos todos es que nada justificaba algo así. Y sé que el sonido de ese disparo va a seguir resonando en mi cabeza, para siempre.